Nos encontramos rumbo a la PETAP de Pampas Tayacaja, partiendo desde Huancayo para conocer el proceso de tratamiento de agua potable y el funcionamiento de sus diferentes etapas. Pampas es la capital de la provincia de Tayacaja, ubicada en Huancavelica, una ciudad andina con más de 10.000 habitantes y donde se encuentra la PETAP encargada del tratamiento de agua potable. Empezamos la travesía con la captación de agua proveniente de Ostuna. Durante el recorrido pudimos observar cómo se realiza la captación del agua y todo el proceso inicial antes de que llegue al tratamiento. El ingeniero encargado nos explicó que la estructura está diseñada con distintas rejillas colocadas en gradiente, las cuales permiten retener progresivamente los residuos sólidos presentes en el agua, como hojas, plásticos y otros materiales. Además, nos explicó el procedimiento de limpieza y mantenimiento que se realiza para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. También observamos la canaleta de conducción y el proceso de sedimentación inicial de partículas sólidas, lo cual es importante para reducir la cantidad de sólidos que ingresan a la planta de tratamiento. Asimismo, durante la práctica realizamos diferentes mediciones en la captación, entre ellas la velocidad, el caudal, la profundidad y las dimensiones de la canaleta. Para el cálculo del caudal se efectuaron 10 corridas en un tramo recto, registrando el tiempo de recorrido del flujo de agua y posteriormente realizando los cálculos correspondientes. Visitamos el segundo punto de captación, donde repetimos las mediciones y analizamos las diferencias observadas en el funcionamiento del sistema. En el video se mostrarán las tomas de la captación, la explicación de las rejillas y canaletas, así como el procedimiento realizado para efectuar las mediciones y cálculos. Tuvimos la oportunidad de visitar la PTAP Pampas, donde se observaron estructuras antiguas utilizadas en los procesos de desarenado y sedimentación. El desarenado permitía separar arenas y partículas pesadas, mientras que en la sedimentación los sólidos suspendidos se depositaban en el fondo por acción de la gravedad. Durante la explicación se mencionó que esta infraestructura ya no se encuentra en funcionamiento debido a problemas en el diseño de la captación de Totora. Además, existen construcciones y restos de materiales que perjudican el flujo adecuado del agua y afectan el funcionamiento del sistema. También se observaron las líneas de captación provenientes de Ostuna, Viñas y Totora, las cuales conducen el agua hacia la PTAP Pampas. Las tuberías solo pueden apreciarse claramente en la parte final de la conducción, cerca del ingreso a la planta. Asimismo, se explicó el proceso de ecualización, cuya función es homogeneizar el caudal y mantener un flujo más uniforme dentro del sistema, mejorando el funcionamiento de las etapas posteriores. En esta área se observó la caseta de reactivos, donde se preparaban los productos químicos utilizados en el tratamiento del agua. Se prepara la dosis óptima para el tratamiento, porque el agua es dura. En el primer tanque se prepara la lechada de cal, ya que se utiliza para regular el pH y mejorar la eficiencia del proceso de coagulación. Consta de 600 litros de mezcla. Asimismo, en el segundo tanque también se observó la preparación del sulfato de aluminio mediante agitación, utilizado como coagulante en la planta. Luego es transportado por tubería hacia la zona de coagulación. El agua ingresó a la etapa de coagulación mediante una caída hidráulica que permitió la mezcla rápida entre el agua y el coagulante. La reacción que ocurre en este proceso es la siguiente: sulfato de aluminio más bicarbonato de calcio. Como producto tenemos hidróxido de aluminio más sulfato de calcio más dióxido de carbono. Durante este proceso se formó hidróxido de aluminio, quien es el responsable de atrapar las partículas suspendidas presentes en el agua. Posteriormente, el agua pasó a la etapa de floculación, donde se aplicó una agitación lenta y controlada con la finalidad de favorecer la unión de los microflóculos formados durante la coagulación. En este proceso, las partículas suspendidas continuaron agrupándose hasta formar flóculos de mayor tamaño y peso. Durante la visita se observó que la unidad de floculación presentaba esquinas rectas de aproximadamente 90 grados, las cuales podrían generar cambios bruscos en la dirección del flujo del agua. Estas zonas pueden ocasionar turbulencias locales y afectar la estabilidad de los flóculos formados. Desde el punto de vista hidráulico, este tipo de diseño podría provocar el rompimiento parcial de los flóculos, disminuyendo la eficiencia del proceso de floculación y afectando la posterior sedimentación. Seguidamente tenemos la sedimentación, que es una etapa importante porque permite separar las partículas sólidas suspendidas en el agua mediante la acción de la gravedad. Gracias a este proceso, las impurezas se depositan en el fondo de los sedimentadores, mientras el agua más limpia continúa hacia las siguientes etapas de tratamiento. Antes de la sedimentación, el agua pasa por coagulación y floculación.
En estas etapas se utilizan reactivos como el sulfato de aluminio y polímeros, los cuales ayudan a unir las partículas pequeñas formando flóculos más grandes y pesados para facilitar su sedimentación. Los sedimentadores funcionan disminuyendo la velocidad del agua para permitir que los sólidos se acumulen en el fondo. Posteriormente, el agua clarificada pasa al proceso de filtración y desinfección. Durante la visita también se observaron diferentes instrumentos de medición utilizados para controlar la calidad del agua y el correcto funcionamiento de la planta. Uno de ellos fue el turbidímetro, instrumento que mide la turbidez del agua, es decir, la cantidad de partículas suspendidas presentes. Este equipo permite verificar si el agua está suficientemente clara después del tratamiento. También se observó el pH metro, utilizado para medir el nivel de acidez o alcalinidad del agua. Controlar el pH es importante porque influye en la efectividad de los reactivos y en el proceso de desinfección. Otro instrumento importante fue el medidor de cloro residual, el cual permite controlar la cantidad de cloro presente en el agua después de la desinfección. Esto asegura que el agua sea segura para el consumo humano y esté libre de microorganismos. Además, se explicó la prueba de jarras, la cual sirve para determinar la cantidad adecuada de coagulante que debe aplicarse al agua y así mejorar la eficiencia del tratamiento. Finalmente, parámetros como la turbidez, el pH y el cloro residual son fundamentales para asegurar que el agua tratada sea apta para el consumo humano. En esta área de la planta se realiza el proceso de filtración, cuya función principal es remover las partículas finas y los sólidos suspendidos que aún permanecen en el agua después de la sedimentación. En esta parte existen dos filtros, el primer filtro va hacia el reservorio y el segundo directamente a la población. Los filtros están compuestos por capas de arena y grava, los cuales retienen impurezas y ayudan a mejorar considerablemente la turbidez y la calidad del agua. También se explicó que los filtros requieren mantenimiento y lavado periódico, conocido como retrolavado, para evitar la acumulación excesiva de partículas que puedan disminuir su eficiencia. Asimismo, se observó el reservorio de agua para la época de estiaje, que proviene del filtro número 1. Dentro se pudo observar tuberías para la purga, para el conducto hacia la población y de rebose. En esta sección se lleva a cabo el proceso de cloración, correspondiente a la etapa de desinfección del agua. Durante este proceso se utiliza gas cloro o cloro gaseoso, el cual es dosificado en cantidades controladas para eliminar microorganismos patógenos como bacterias, virus y otros agentes que pueden causar enfermedades. Se explicó que la dosificación debe ser cuidadosamente controlada para garantizar una desinfección eficiente sin exceder los límites permitidos. Además, el cloro residual permite mantener la calidad sanitaria del agua durante su distribución hacia la población. Durante la visita también se observó el pozo tubular, el cual constituye una fuente de captación de agua subterránea para el abastecimiento de la planta. Presenta una profundidad de 28 metros con un caudal de 7 u 8 litros por segundo. Se mencionó que el pozo no se encuentra trabajando, solamente en experimentación ya que se obtiene grandes cantidades de metales pesados. También se pudo observar partes como la purga para liberar burbujas de aire, válvulas check, válvulas globo que cumplen distintas funciones, así como nanómetro, caudalímetro y una cámara de control. Gracias, nos vemos a la próxima.